Como contábamos recién, el Papa Francisco volvió a pedir un alto el fuego en el conflicto que se está registrando en Tierra Santa, allí el conflicto palestino-israelí. Pero el Papa no solo que pide este alto el fuego, sino que además trabaja y hace gestiones. Fíjense, el 2 de noviembre habló con el presidente palestino Mahmoud Abbas. El 26 de octubre pasado se comunicó con el presidente turco Recep Erdogan. El 22 de octubre con el presidente norteamericano Joe Biden y ayer lo hizo con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Sin embargo, a pesar de todas estas gestiones que buscan es un alto el fuego en este conflicto, las bombas, los misiles siguen explotando, generando y provocando y multiplicando las muertes allí, sobre todo en la franja de Gaza, donde seguirían capturados los más de 200 rehenes que secuestraron los terroristas de Hamas en la incursión de la cual se va a cumplir un mes en la jornada de mañana. Por eso queríamos prestarle atención a este tema nuevamente que tiene al mundo en vilo, a la par de lo que está ocurriendo, de lo que sigue ocurriendo en Ucrania con la invasión rusa y esa guerra que también allí nos pone a todos en vilo. Vamos a saludar a Marcelo Taborda, periodista especializado en temas internacionales que siempre nos ayuda a comprender, a informarnos también de lo que va ocurriendo en esto. Marcelo, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días para vos. Bueno, Marce, realmente complicada la situación allí en la Franja de Gaza, sobre todo, ¿no? De la incursión de los terroristas bueno, que incurrieron allí con mucha violencia en Israel, a la represalia que ha multiplicado las muertes en la Franja de Gaza. Y sobre todo porque a pesar de que era lo habíamos charlado, una respuesta que se presuponía iba a ser muy fuerte, también muy virulenta por el tenor de lo que habían sido los acontecimientos del día sábado 7 de octubre, como vos decías, uno quería tratar bueno, aspiraba a que no ocurriera lo que en realidad está ocurriendo, que es que otra vez civiles también quedan a merced de los bombardeos y que la respuesta o la acción de contraofensiva lanzada por la Fuerza de Defensa de Israel de alguna manera también impactan en blancos que son ajenos también a lo que ha sido el accionar de Hamas, ¿no? Y que incluso se terminan convirtiendo también en rehenes de esta ofensiva lanzada el 7 de octubre, que dejó 1.400 muertos y centenares de heridos en territorio de Israel, pero que ahora tiene, como vos decías, su foco en la Franja de Gaza. Hace un rato leía un informe de la organización humanitaria Save the Children, donde se expresaba que aproximadamente cada 10 minutos está muriendo un menor de edad en estos ataques de contraofensiva en la Franja de Gaza. Y uno se pone a pensar, no solamente por lo que está pasando ahora, sino lo que significa en función del futuro de esta región y de la difícil convivencia entre estos dos pueblos que están de alguna manera condenados a convivir, porque los dos están reclamando su parte en este territorio y que deberían hacerlo pacíficamente, y sin embargo, bueno, estamos viendo lo que está aconteciendo ahora, ¿no? Marcelo, ¿se puede pensar que el, detrás de todos estos acontecimientos, estos bombardeos que siguen, este asedio, hace unas pocas horas Israel informó que había logrado dividir en dos la franja de Gaza como para acorralar, perdón, a los terroristas de Hamas? Digo, ¿se puede pensar que detrás de esta estrategia militar está la voluntad de algunos de borrar del mapa al pueblo palestino, al menos de ahí de la franja de Gaza? A ver, lo que han dicho y han reiterado autoridades israelíes y concretamente fuerzas o líderes militares es que lo que quieren hacer es borrar el mapa a Hamas y a otros movimientos fundamentalistas como la Yihad Islámica que operan desde la Franja de Gaza y que fueron los que se adjudicaron los hechos del 7 de octubre. Probablemente para algunos esto incluya también a muchos que no tienen nada que ver con estos movimientos fundamentalistas o todavía, como algunos también declararon dentro de los funcionarios israelíes,
no hay distinción que hacer y que la represalia en este caso no iba a tener contención por la magnitud de lo que había sido el ataque del 7 de octubre. Seguramente hay posiciones violentas en ambos lados, en ambos bandos, sobre todo a la hora de tomar determinaciones y decisiones, pero creo que también ahí deberían funcionar los muros o los diques de contención de aquellas autoridades que tienen que ver que no se termina de construir nada sobre los escombros de quien se considera enemigo, porque lo que se está haciendo es garantizar futuros enfrentamientos, o lo que se está viendo en buena parte de países europeos, por ejemplo, o incluso en el propio Estados Unidos. Veíamos el fin de semana en marchas multitudinarias donde se pide un cese del fuego, donde además se reclama contención de parte de Israel en los procedimientos para tratar de poner fin a lo que son las acciones de Hamas. Los ataques a un campamento o a campamentos de refugiados o cuando se hace blanco en edificios civiles e incluso hospitales o lugares que son dependencias de la Organización de Naciones Unidas, creo que poco ayudan también a las declaradas funciones del gobierno israelí de defenderse o intenciones del gobierno israelí de defenderse, que son legítimas, por ejemplo, tras lo que ocurrió en ese ataque letal y deleznable del 7 de octubre, que tomó también como blanco población civil y paradójicamente pobladores del sur de Israel que están a favor de la solución de dos estados, que están a favor de un acercamiento pacífico y que, como en el caso de ese recital donde había sobre todo adolescentes o gente muy joven, nada está tan lejano de ellos como la idea de, que vos apuntabas recién, borrar al pueblo palestino, sino que más bien están a favor de la convivencia. Solo que cuando ocurren este tipo de hechos, es como que se desmadrara todo y como que se potenciaran los discursos y las acciones de aquellos que sostienen o defienden posiciones violentas a ultranza, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Buen día, Cristian te habla. Por ahí la pregunta que alguien se puede hacer es, ¿dónde considerás vos que radica el cuello de botella de esta imposibilidad de camino de la paz? Que esto ya lleva una espiral de violencia de años tras años, ya histórico, radica en una cuestión meramente de territorio. ¿Está lo religioso también allí pujando muy fuertemente para que esto no termine de sanar? Es un combo, es una pregunta que es muy difícil de responder, de hecho, porque se mezcla todo. Hablábamos este fin de semana, bueno, manteníamos contacto vía WhatsApp con alguien que ha sido entrevistado por ustedes, una persona muy respetada y respetable, y además un testimonio muy válido como el de Meir Margalit, un pacifista, alguien que confiesa que él públicamente dice: yo llegué a Israel poco antes de la guerra de Yom Kippur, de la que justo un día antes de los ataques del 7 de octubre se cumplieron 50 años, y él decía: yo llegué como sionista, con una postura de derecha, y al ser herido en esta guerra fue cambiando un poco su mirada, y lo notaba totalmente acongojado, apesadumbrado, porque, es más, al principio dijo: no sé si te voy a poder responder las preguntas, porque la verdad que en este estado de confusión, y después terminó diciendo: bueno, la verdad que te agradezco la insistencia porque me permitió reflexionar conmigo mismo sobre algunas cuestiones que no tengo claro, pero ese ejercicio me permitió ver alguna cuestión. Y lo que les rescataba yo es que él decía que, a pesar de la virulencia y del tenor que han tomado los acontecimientos y de que nadie sabe cómo va a decantar finalmente esta historia, porque está a un tris de convertirse todavía en un conflicto mucho peor, si toman partido y participación mucho más activa algunos otros actores que están ahí Eso. en este complejo tablero, pero que sabemos que tienen injerencias. Por un lado las potencias occidentales, por un lado Estados Unidos, por el otro lado Irán, por el otro lado Arabia Saudita, por el otro lado un emirato como el de Qatar. Ayer hablaba también con una cordobesa que está por cuestiones de intercambio, ahora radicada en Suecia, pero que vivió cerca de 16 años en Beersheba, uno de los lugares que fue objeto de ataque del día 7 de octubre, y me decía: nadie ha puesto tanto la mirada en Qatar, que ha sido soporte de movimientos fundamentalistas en los últimos años, por ejemplo, el llamado Estado Islámico, o algunos brazos de Al Qaeda en su momento tras la guerra de Irak.
Es decir, hay como un combo muy complejo que está redefiniendo tableros, pero que si esta escalada continúa puede derivar en un conflicto que ya escape lo que es la frontera estricta del Medio Oriente. Y con respecto a lo más estricto de ese sector, y bueno, creo que la deuda pendiente y nunca saldada es la constitución de dos estados y una convivencia entre esos dos estados, que creo que sin, y cada vez más, sin la participación o la toma de partido, de posición realmente seria y responsable de la comunidad internacional, va a ser muy difícil porque las posiciones cada vez están más enfrentadas y más radicalizadas, ¿no? Y cuando vos decís lo religioso, uno de los temas en los que nunca se pusieron de acuerdo los israelíes y palestinos es sobre el futuro de Jerusalén. Jerusalén creo que es la materia más difícil de llegar a un entendimiento y la que además paradójicamente puede ser la puerta para llegar a una solución negociada. Es decir, una convivencia como se ve muy frágil, pero casi milagrosa en la zona de la ciudad vieja, lo hemos también charlado aquí, con lugares tan emblemáticos y simbólicos para las tres religiones monoteístas, musulmanes, cristianos y judíos, pero que al mismo tiempo eso hace que algunas posiciones se tomen, digamos, demasiado radicales a la hora de exigir que Jerusalén sea la capital única, indivisible de uno de los estados o del otro, y eso obviamente dinamita cualquier convivencia y hace que si no se acepta la posición del otro, de la otra parte o la contraparte en esa negociación, sea muy difícil llegar a un punto de acuerdo, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Cecilia te saluda. Cecilia, buen día. ¿Qué tal? Bueno, escuchando un poco atentamente lo que vas relatando, uno piensa y pide, ¿no? Una luz de esperanza sobre estas negociaciones de las cuales estabas conversando, charlando un poco, y en este tablero, digamos, como si fuera el ajedrez, el Papa habla para pedir la paz. Bueno, distintas naciones tienen intereses también en que esto se solucione, como también otras tienen interés en que avance la guerra, y uno dice, ¿hay un plazo perentorio? ¿Hasta dónde se llega en esta guerra? ¿Hasta qué lugar o qué plazo se podría pensar de acabar esto? O si hay alguna forma, digamos, que alguien hable o ofrezca paz o alguna solución por parte de las autoridades que manejan allí las cuestiones. Si lo hay, yo lamentablemente no lo tengo claro a eso, pero ayer, bueno, en la nota que hacíamos con el Margalit para Perfil Córdoba, él decía que ya hay conferencias de paz fijadas para el año que viene, en algunos casos hablaba del mes de marzo del año que viene, pero estamos hablando de un terreno hipotético. Mientras tanto, se está desarrollando una ofensiva en la que, bueno, no sabemos cómo va a acabar esa ofensiva, sobre todo, lo que decía Javier al principio, están los rehenes, está la incertidumbre de esas familias que no saben si las personas que fueron tomadas como tales aún viven y en qué condiciones están. Se habla con los riesgos que tiene siempre una guerra, ¿no? De parcializar la información y no ser del todo certera y veraz. Se habla de avances de tropas israelíes, de tomar determinado lugar. Hoy estaba viendo alguna información que decía que habían capturado un lugar clave para la inteligencia de Hamas dentro de la Franja de Gaza. Por otro lado, se habla de los túneles famosos que tienen la dirigencia de este movimiento fundamentalista, con el cual, en los cuales, mejor dicho, hace el ingreso de a veces armamento, y también es el lugar de refugio cuando se producen este tipo de contraofensivas, y que ellos tienen la posibilidad tal vez de escapar esos ataques mucho más, digamos, concretamente que la del resto de la población civil, que a lo mejor no llega a acceder a ese tipo de túneles. Y bueno, habrá que ver si la ofensiva se profundiza, digo la ofensiva terrestre, porque los bombardeos continúan, y bueno, y ver qué tan cruento es ese avance por tierra y hacia los túneles donde se supone está refugiada la cúpula del movimiento de resistencia islámica o de Hamas. Y fuera de eso,
habrá que ver, esto sería estrictamente en el terreno militar, y fuera de eso habrá que ver qué grado de presión ejercen los gobiernos de diferentes partes del mundo, interesados o no, en que esto o se resuelva o que tenga algún tipo de giro para que a lo mejor desaparezca jamás de este escenario, o bien para forzar a una paz negociada en otro contexto, ¿no? Marcelo, por último, antes de despedirte, ayer en redes sociales vi que un colega nuestro, particularmente de aquí de Córdoba, cuestionaba en general a los medios de comunicación que daban por cierta la información del número de víctimas que proporcionaba la Autoridad Nacional Palestina. Él decía que ese número no podía creerse porque estaba dado por un Estado o por funcionarios vinculados a Hamás. En general, vos que has manejado y administrado la información en distintos tipos de conflictos bélicos en todo el mundo, ¿cómo hay que hacer para advertir si o dónde están las fuentes certeras sobre este tipo de datos tan importantes, ¿no? Recordemos que estamos hablando de vidas humanas concretamente. Bueno, primero cotejar datos de diferentes fuentes, no se me ocurre otra. Por eso yo citaba el caso de Save the Children, no estaba citando ni a un gobierno establecido de hecho en las franjas, que puede ser el de Hamás. Hay organizaciones, o sea, de Naciones Unidas, organismos internacionales, está Médicos Sin Fronteras, lo de los ataques a determinados voluntarios que estaban cumpliendo tareas humanitarias ahí, no lo ha dicho solamente fuentes palestinas, lo ha dicho algunas cadenas de noticias. El problema es también que al dar esos ultimátum el gobierno israelí produce el éxodo de también medios occidentales, o quedan reducidos los que están informando, dando los partes de guerra, por llamarlo de alguna manera, a ciudadanos de origen árabe o palestinos que están viviendo en esa zona. Claro. Es difícil establecerlo, pero además, hoy por hoy me parece que con lo que son también las redes sociales y la telefonía, por eso cuando se cortó internet o cuando se hablaba que se cortaban comunicaciones, muchos medios occidentales dijeron, oiga, si quieren que nosotros estemos dando una información objetiva y veraz, no produzcan este tipo de cortes, este tipo de hechos. Me parece que en ese caso, no conozco este caso particular que vos citabas, pero siempre está la sospecha de que hay una manipulación de información, y siempre está también por el otro lado la manipulación de información, en todo caso en ambos lados, porque la guerra siempre trae como consecuencia que la verdad suele ser, dice siempre, una de las primeras víctimas, ¿no? Entonces, se me ocurre que cotejar información de diferentes fuentes puede ser un antídoto para tratar de llegar a esa verdad, ¿no? Y siempre a lo mejor el potencial sirve de auxilio, pero indudablemente que los daños también se ven a simple vista con ese tipo de imágenes que uno está recibiendo de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Marcelo, te agradecemos muchísimo, como siempre, la disponibilidad, toda la información y el análisis compartido aquí en Radio María. Un abrazo grande. No, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Marcelo Taborda pasaba con la actualización de este grave conflicto que desde hace años, desde hace décadas, tiene en vilo el mundo, con el agravamiento producido a partir de los episodios del pasado 7 de octubre.